Hola, Cabanilles, ¿qué haces? Mis cosas, déjame en paz, va. Uy, yo sé de uno que está enfadado porque la semana pasada Diana Moder le metió un corte. Bueno, cálmate, va. No me voy a calmar, voy a hacer algo mejor, reaccionar. ¿Sabes qué? Que estoy saliendo de mi zona de confort. De tu zona de confort, anda, va, no te molestes. Sí, me molesto. ¿No decía Diana que mejor no votara? Pues ¿sabes qué? Que voy a formar mi propio partido político. ¿Madre mía? Sí, aquí estoy ultimando mi programa electoral. Va, no fastidies. Pues sí, fastidio. ¿Y qué propones? Venga. Pues muy sencillo. Yo lo que quiero es un mundo peor. Mira, la mierda y la corrección política. Ya está bien de intentar arreglarlo todo, hombre. Estamos al borde de la extinción. Pues vamos a aprovechar el impulso y a conseguirlo. Le dimos una oportunidad a la paz, ¿no? Que decía John Lennon. ¿Y qué? Una mierda nos comimos. Pues ahora vamos a darle una oportunidad a la guerra. Impresionante. Esto solo se te puede ocurrir a ti, de verdad. Y no pienses que es un elogio, ¿eh? No, espera, que esto no acaba aquí. Te voy a leer ahora mi programa electoral, que creo que lo tengo en este cajón. ¡Luis! ¿Será cobarde y ya se ha ido? El universo es muy grande y pasan cosas muy raras que dan mucho miedo. Esto es Más allá, pero no tanto. Un programa de Javier Cabanilles y Sergio Moreno para Plaza Radio. Mr. Crowley, one and only yours. Oh, Mr. Crowley, if you told me today, your answer to me seems so breaking. Well, until we know, you fool the people with magic. You wait on the sentence, oh, Mr. Charming. If you think you were good. Hola amigos, soy Javier Cabanilles y muchas gracias a todos por estar aquí en esta nueva entrega de Más allá, pero no tanto. Si veis que hablo así un poco en plan impostado, es porque me han dicho que hable más lento, que no se me entiende nada, que parece que tenga en la boca un calcetín. Y me han dicho que no diga tantos tacos. Bueno, hablando rápido o hablando lento, hoy lo que nos toca es viajar a Loquilandia para hablar con uno de sus vecinos más distinguidos, Aleister Crowley, uno de los tipos más zumbados de los que conoció el siglo XX, probablemente también uno de los más sobrevalorados. Y vamos a hablar de la gran bestia, como le bautizó la prensa de la época, con el escritor Javier Calvo. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estar aquí, porque además tenemos la suerte, al decir estar aquí, que estás en España, ¿no? Porque tú normalmente vives en Estados Unidos. Exacto, sí. Pues nada, para los que no lo sepáis, no solo Javier es traductor, que es por lo que tenemos aquí, que es traductor de Aleister Crowley, sino también es escritor. Su último libro es El fantasma en el libro, que lo editó Seix Barral, y además de a Crowley, para que os vayan haciendo los dientes largos, él tiene en su haber traducido, por ejemplo, a gente tan apreciada, yo creo, por la gente que sigue este programa, como puede ser Chuck Palahniuk, Owen Jones, Terry Pratchett, nada menos, Lovecraft, creo que también lo has traducido, Alan Moore. Bueno, me dejo algunos como Coetzee, que tiene un premio Nobel, aquí esos nos sorprenden menos, pero la verdad es que interesante, ¿no? Todos estos personajes. Sí, bueno, para ganarse la vida como traductor hay que traducir mucho. Hay que traducir mucho. Entonces, ya tengo el currículum de una persona de 80 años. Y quiero decir, ¿cuál es tu relación personal con el mundo del ocultismo? ¿Te interesa particularmente? ¿O simplemente te han tocado algunos de estos autores traducirlos y como buen profesional que eres te has lanzado? Bueno, eso es una pregunta muy indiscreta. Claro, pues eso estamos. por la naturaleza misma del tema. Bueno, sí, me interesa la historia del ocultismo, me interesa, es un tema que he investigado. Sí. También he leído, no sé, supongo que en Wikipedia, que es donde nos documentamos los periodistas, que además de muchos otros autores, tú ponías a Crowley como una de tus influencias literarias. ¿Eso es correcto?
Sí. Una entre muchas, pero sí. Es un autor que siempre me ha interesado mucho. No diría quizá, no diría tanto una influencia literaria, porque el valor literario de Crowley es relativo, es decir, sino más bien como una figura interesante, como otros que has mencionado antes, como Lovecraft, como los autores particularmente de aquel periodo que quizá no sean grandes escritores, pero son personajes muy interesantes y con un mundo bastante inspirador, en mi opinión. Sí, no, y ahora es curioso porque Crowley, que murió en 1947, que es un personaje bastante anecdótico y divertido, que a estas alturas, en 2019, se sigan publicando su obra, tiene que ser por algo, ¿no? ¿Quién dirías tú, cómo explicarías tú a la gente quién fue Aleister Crowley? ¿O quién eres para ti, Aleister Crowley? Bueno, también te tengo que decir que el hecho de que se publiquen hoy en día libros de Aleister Crowley es bastante excepcional. Quiero decir que no es que haya, digamos, no es que, por ejemplo, se esté retraduciendo la obra de Crowley, no es que haya, digamos, un interés por parte del gran lector en la obra de... el interés es el de los frikis, vamos, el que nos gusta esto. Sí, creo que más bien es algo excepcional, que en este caso proviene, pues eso, digamos, de un catálogo muy personal, como es el catálogo de La Felguera, donde entran libros pues que o bien entran por el mismo hecho de que no son considerados parte de la cultura institucional, y por lo tanto se consideran, digamos, es una tarea de construir un catálogo a partir de obras pues supuestamente subversivas, y yo creo que lo han cogido por ahí. Quiero decir que... Pero, por ejemplo, Valdemar también está traduciendo a Crowley. Creo que Las Confesiones salió el año pasado, sí, es cierto. Una recopilación de toda su obra como novelista, sus relatos cortos, o sea que cierto interés hay, evidentemente. Vamos, el interés ahí casi desde el principio, y la gente se queda mucho con el disco de los Beatles, pero vamos. En el caso de Valdemar sí que es cierto que hay un programa digamos, mucho más sólido de recuperación de la obra literaria de Crowley, eso es cierto. Lo que pasa que también se puede matizar por el hecho de que realmente Valdemar es una editorial que en cierta manera está muy especializada, y está especializada, por ejemplo, en literatura gótica y aledaños, ¿no? Pues por ejemplo, la obra narrativa de Crowley, creo que, bueno, no Las Confesiones, evidentemente, que sería más bien una especie como de gran autobiografía falsa, o al menos parcialmente falaz. La obra narrativa sí que son pues cuentos de miedo, cuentos de terror ocultista, ese tipo de cosas. Sí. Pero no nos dices quién es Aleister Crowley para ti, o quién es para él, ¿quién era? Sí, a lo largo de su vida, digamos, como personaje que realmente, bueno, él era un diletante, era una persona con muchos medios y con una vida bastante interesante, pues él sucesivamente fue primero escalador y alpinista, cuando lo dejó fue poeta, después de ser poeta fue una especie de líder de un culto carismático, y después ya durante el resto de su vida fue un filósofo de ciencia oculta, un escritor sobre ocultismo. O sea que tiene bastantes facetas. Sí. Entre una cosa y otra, pues tuvo también una existencia pública que primordialmente primero fue como escritor, y después fue ya su vida pública mucho más a la deriva o mucho más determinada pues por su estilo de vida escandaloso, por ciertas cosas que habían pasado en su vida, digamos, por una especie como de leyenda que se fue creando en torno a él. ¿Y cómo es traducir a Crowley? Porque supongo que habrá que hacer cierta inmersión en el personaje, ¿no? Yo supongo que habrá autores que puedas distanciar un poco de quién escribe y lo que escribe, pero en el caso de Crowley supongo que te obliga a meterte mucho en el personaje, sobre todo para traducir libros de ocultismo, que no nos olvidemos que la mayor parte del contenido de los libros de ocultismo, sea Crowley, sea Blavatsky, sea quien sea, es puro desvarío mental. Bueno, no, yo no diría que en el caso de Crowley haya que hacer una inmersión en su vida o en su... Es decir, yo pienso que tampoco he sido un traductor de Crowley, solamente he traducido un libro, que es el libro de la ley, que es un libro... Es un libro cualquiera. Un libro muy condensado, pero básicamente lo que sí que requiere es un conocimiento de la filosofía de Crowley en aquel momento, también de las fuentes de su estilo. El libro de la ley es un libro concebido como un libro sagrado de una nueva religión, pero al mismo tiempo tiene una serie de fuentes cabalísticas, fuentes bíblicas. El estilo es muy bíblico, está en cierta manera impostado del estilo de las Biblias protestantes. Hay egiptología, hay toda una serie de cuestiones que sí, o sea, requieren cierto estudio previo. ¿Se puede traducir el libro de la ley sin todo ese trabajo previo? Sí, se puede y se ha hecho.
Y habrá salido lo que ha salido, ¿no? En mi caso era más bien una cuestión de afinidad con el editor. El editor habló conmigo para traducir este libro porque sabía que yo había, digamos, estudiado previamente todo este mundo. Y supongo que tu traducción algo aportará a las que había, ¿no? Si has hecho toda esta labor... Bueno, mi traducción... Venga, seas modesto, ¿no? Es una traducción con ciertas características que la distinguen de otras traducciones que se han hecho a lo largo de la historia. En realidad, traducciones publicadas del libro de la ley, que yo sepa, no ha habido más de 3 o 4 a lo largo de la historia. La primera traducción que se hizo fue una traducción argentina en los años 70, que se hizo desde la perspectiva interna, como si dijéramos, de las órdenes y de las iglesias fundadas por Crowley. Después hubo una traducción de Valdemar en los 90, que es una traducción hecha por un traductor de poesía y por lo tanto hecha más desde una perspectiva de la traducción poética, que está muy bien. Luego creo que ya es la mía. Y luego ha habido hace poco otra en Uruguay. O sea, lo tengo bastante por la mano, porque como soy bastante así obsesivo, bibliófilo, coleccionista, más o menos me voy enterando de todo lo que se va traduciendo de Crowley por el mundo. Y qué decir, supongo, pero la tuya aportará algo que no sé las otras, con ese trabajo que nos has contado. ¿Modestamente crees que es la mejor que hay? ¿O recomendamos otra? Bueno, no me gusta, a mí me da igual. No me gusta estar en esta posición. Yo no. Ya que has venido a hablar de tu libro, no pasa nada. Ni valoro ni calibro las traducciones como unas mejores que otras. Que considero que son distintas y cada una tiene su atractivo y cada una tiene su punto de vista. Nunca he creído que haya una traducción correcta o más correcta en un libro. Y quiero decir, otro de los libros que has traducido, que es un poco el que queríamos hablar hoy, es el... Por tanto, si quieres recomendar otra traducción del libro de Dalí, puedes hacerlo. O sea, no se me ocurriría, no se me ocurriría. A lo mejor el editor se enfada, pero yo no. No te preocupes. Soy así de pelota, como es invitados. Quiero decir, otro de los libros que has traducido, y ese sí que es más original, porque yo creo que de este no hay traducciones, por lo menos yo las conozco, que es el de La Mujer Escarlata y la Bestia, que son los diarios mágicos de Leah Hill, que fue una de las mujeres escarlata, como dice el título, de Crowley, ¿no? Y además en un periodo bastante interesante, cuando están ahí en Corfú con esa especie de secta que montan, que es una auténtica locura, ¿no? Este sí que no se había traducido. No. Yo creo que no se ha traducido a ningún idioma, que es algo que también tiene bastante que ver con la filosofía de la Felguera. La Felguera tiene muchas traducciones que, si te pones a escarbar, son libros que Servando Rocha ha encontrado en archivos, o ha encontrado en internet, o ha encontrado en bibliotecas, y son documentos que pasan por estar en cierta manera olvidados. En el caso de Leah Herzig, los diarios de Alostrael, es realmente una porción muy pequeña de sus diarios mágicos, que si quieres podemos hablar de lo que es un diario mágico. Hay uno de los 2 diarios que se tradujeron en la edición de la Felguera, que ha circulado por internet desde hace unos 10 años y que es más conocido, y luego hay otro que escarbamos a nivel de archivos, que me parece superior, pero al mismo tiempo también interesante porque se complementaban los dos, porque más o menos cuentan una misma historia. Y como digo, o sea, es básicamente 2 cuadernillos, dos libritos dentro de lo que fue la colección de diarios de Leah Hill, que debió durar pues durante, al menos yo creo que durante toda su relación personal con Crowley, que no terminó cuando dejaron de ser una pareja, sino que continuó en forma de correspondencia, etcétera. Creemos que este año, el año 1924, es como el año más conocido o por el cual ella es famosa como diarista. Sí, porque está en la época que está en la abadía de Telema, que es en Cefalú, una isla de Sicilia, que es donde Crowley intenta poner en práctica todas sus ideas de la época, que ya las había esbozado en el libro de la ley, de crear una especie de comuna perfecta, que en realidad acabó aquello como el Rosario de la Aurora, ¿no? Bueno, los diarios de Alostrael que se publican en la Felguera son ligeramente posteriores, son a partir del momento en que se mudan a París, después de haber vivido en una comuna allí en la llamada avenida de Telema, en Sicilia. Y bueno, sí, esto es un experimento que posiblemente una de las razones de que llegara a ser tan notorio fue que es un experimento de vida comunal, así como evidentemente con un centro espiritual, de meditación, de ceremonias, etcétera, que quizá lo asociamos más nosotros con lo que serían los 60, los 70, California, etcétera, ¿no? Sería una especie como de versión muy previa de cosas que quizás